Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, feliz viernes y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Fonseca. La doctora es especialista en radiología e imágenes médicas acá en la Hospital Clínica Bíblica. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Es un placer estar acá y hablarles un poquito de la densitometría ósea. Entonces, si gustan, vamos comenzando. La idea Ok. de este webinar es hablar un poquito de la densitometría ósea, de qué tipo de estudio es, cómo se realiza, cuándo hay que realizárselo y por qué. Doctora, disculpe, antes de iniciar nada más, es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora con base a este tema, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice, entonces nosotros le hacemos sus consultas. Doctora, muchas gracias. Ya puede continuar. Gracias. Entonces, vamos a hacer una revisión respecto a la densitometría ósea. Entonces empecemos por qué es una densitometría. Básicamente se utiliza una cantidad de radiación baja, es un estudio que utiliza rayos X, muy similares a los que se utilizan en una radiografía simple, pero lo que se hace con este equipo es calcular la densidad o el contenido mineral del hueso y eso nos permite medir si existe una pérdida ósea significativa en la persona. Es el método estándar actual para medir la densidad mineral ósea, o sea, es el mejor estudio que hay para estas métricas. La densitometría expone al paciente, como les dije, a una cantidad muy baja de radiación y va a producir imágenes corporales que usualmente se van a hacer en la columna lumbar, que es esta zona de acá, o en la cadera. Estas son las dos zonas preferidas y es lo que está estandarizado, aunque en algunos pacientes con situaciones especiales podemos utilizar otras zonas como la muñeca, los dedos, el tobillo, el antebrazo, etcétera. Pero eso va a depender de condiciones específicas del paciente. Lo normal es que lo hagamos a nivel de columna lumbar y cadera. Y también se puede utilizar en algunos niños y adultos un escaneo de todo el cuerpo, pero ya eso en condiciones específicas del paciente. ¿Qué es la pérdida de densidad ósea? Básicamente el hueso está formado, como lo ven en este dibujo, por trabéculas, que son todas estas, digamos, zonas que ustedes ven aquí adentro. Tiene unos huequitos, que es donde se produce la médula ósea, y tiene estas partecitas más blancas, que son hueso más duro, y esas trabéculas hay que imaginarse que son como las varillas de una construcción. Es toda esa estructura interna que hace que el hueso se sostenga y sea firme. Con el tiempo y con algunas condiciones, ya sea medicamentos, condiciones clínicas o con la edad, ustedes ven que estos espacios, esos huequitos se van haciendo grandes y estas zonas blancas que sostienen el hueso, que son como una red, digamos, pero dura de hueso que está ahí adentro, se van perdiendo, se hacen más delgadas y con menor cantidad, como ustedes ven aquí. Aquí vemos muchas de esas zonas densas, blancas, y aquí hay muy poco o muy delgada de esas zonas blancas que se llaman trabéculas óseas, pero los espacios se hacen muy grandes. Entonces, esto es un hueso con osteoporosis. Esto es como quitarle varillas a una construcción. Entonces, si tiene menos varillas, hay menos sostén y son huesos frágiles que tienden a fracturarse. Este es una imagen de TAC de una columna lumbar de una persona normal. Así es como se tienen que ver las vértebras, que se ven bastante blanquitas, densas, con una altura normal. Esta es una imagen de un paciente con una osteoporosis, donde vean que las vértebras son bastante transparentes, digamos, todas estas zonas blancas se pierden e incluso ya vemos que las vértebras pierden altura, se van como aplastando, como vemos aquí, y eso es porque al perder el sostén se empiezan a comprimir, ya no aguantan y entonces se colapsan. Esta pérdida de contenido mineral óseo es lo que nosotros queremos medir en la densitometría y la idea es poder predecir qué pacientes tienen riesgo, mayor riesgo para fracturas patológicas, que son fracturas, digamos, que suceden sin traumas muy significativos, sino que el hueso, como está débil, pues con un trauma menor se puede fracturar, y también, como vamos a ver ahora, determinar quiénes necesitan tratamiento. Entonces, el uso más común es el diagnóstico de osteoporosis u osteopenia. Digamos que osteopenia es un grado más leve, pero también es pérdida de contenido mineral. Normalmente lo vamos a hacer en mujeres después de la menopausia, en algunos hombres que tengan condiciones que los pongan en riesgo para
pérdida de mineralización ósea, y en los niños se hace muy raras veces, ya solo en condiciones específicas de algunas enfermedades o algunos tratamientos. Y lo que va sucediendo es que tenemos una pérdida ósea gradual y van ocurriendo otros cambios estructurales que hacen que el hueso sea más delgado y más frágil, entonces esto aumenta el riesgo de fractura. Aquí tenemos otra vez el ejemplo del paciente que vimos anteriormente con huesos ya con muy poco contenido mineral y las vértebras que se van colapsando, y aquí también vean que aunque la altura de estas vértebras sigue estando normal, no se ven blanquitas como en este ejemplo del paciente sano. O ya en este caso, este mismo paciente primero empezó con una pérdida mineral y solo había algunas vértebras que ya estaban empezando a aplastarse, y ahora 5 años después ya tiene una fractura compresiva de este cuerpo vertebral, que es la segunda vértebra lumbar. Entonces, este es el tipo de cosas que queremos predecir y con tratamiento tratar de evitar. Entonces, como les decía, la densitometría puede evaluar el riesgo de una persona para desarrollar fracturas, y este riesgo va a estar influido por varias cosas: la edad de la persona, el peso corporal, si tiene o no historia de fracturas previas, si hay historia familiar de fracturas osteoporóticas, pacientes que son fumadores o que consumen alcohol en exceso, y todos estos factores se toman en cuenta para decidir si el paciente requiere tratamiento. Y aquí tenemos una imagen de lo que se hace en una densitometría. Esto es de columna lumbar, entonces uno señala, el tecnólogo, como vamos a ver ahora, señala la zona de interés y el equipo va calculando para cada una de las vértebras dos valores, el valor T y el valor Z, que ahora los vamos a revisar, y entonces ahí se tabulan las medidas y luego los radiólogos interpretamos los hallazgos. ¿Cuándo se recomienda la densitometría? En mujeres posmenopáusicas que no toman estrógenos, pacientes que tengan historia personal o materna de fractura de cadera o fumado, mujeres posmenopáusicas que sean altas, de más de 1,70 m, o delgadas, de menos de 56 kilos, hombres que tengan situaciones clínicas que se asocian a pérdida ósea, como la artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica y otras. Toma de medicamentos que pueden causar pérdida ósea, como esteroides, algunos anticonvulsivantes, o pacientes que necesitan altas dosis de hormona tiroidea, pacientes que padecen diabetes tipo 1, que esa es la que se conocía como dependiente de insulina, enfermedad hepática, enfermedad renal, o que tengan historia familiar de osteoporosis, pacientes que tengan un alto recambio óseo. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque tienen exceso de colágeno en exámenes de orina. Pacientes con hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, que en estos casos las paratiroides o la tiroides funcionan más de la cuenta y eso aumenta el consumo de calcio, o sea, el consumo óseo, digamos. También los que han tenido fracturas después de un golpe leve, y eso es lo que se conoce como fracturas patológicas. Normalmente uno espera que un hueso se fracture si el trauma, si el golpe que sufrió es grande, pero que un hueso se fracture por un trauma menor es una señal de alarma de que algo está pasando con ese hueso. Igual si el paciente tiene fracturas vertebrales o algún otro signo de osteoporosis. Entonces, estos son los criterios de la entidad que se conoce como el ISCD, que es el Regulador Internacional de las Densitometrías Óseas. Para ello se debe de realizar densitometría en pacientes femeninas de 65 años o más, en mujeres menores de 65 años si ya entraron en la menopausia y tienen factores de riesgo para baja masa ósea, que serían bajo peso corporal, fractura previa, que tomen medicamentos de alto riesgo, que tengan enfermedades que se asocian a reducción de la densidad ósea. También en mujeres que están en transición a la menopausia, que tengan factores de riesgo para fractura, como bajo peso corporal, que hayan tenido fractura previa o que tomen medicamentos de alto riesgo. Y en hombres mayores de 70 años, si tienen factores de riesgo para baja masa ósea, que son los mismos, estos que vimos acá, que son los mismos de las mujeres: bajo peso, fractura previa, medicamentos de alto riesgo y enfermedades que se asocian a pérdida de densidad mineral ósea. También está indicada en adultos que tienen fracturas por fragilidad, los que tengan enfermedades asociadas a pérdida ósea, que tomen medicamentos asociados a pérdida ósea, y puede ser independientemente de la edad. Si el riesgo por los medicamentos o estas enfermedades es alto, se puede hacer en gente más joven, y cualquiera que esté siendo considerado para tratamiento farmacológico de su osteoporosis. También se recomienda en cualquier paciente que esté ya en tratamiento por baja masa ósea o por osteoporosis para ver el efecto del tratamiento, o sea, para valorar si el tratamiento está funcionando. También se recomienda en cualquiera en quien se quiera comprobar pérdida de masa ósea
que eventualmente llevaría un tratamiento, y en mujeres que van a dejar de tomar estrógenos. También con algunos densitómetros podemos hacer otro estudio que es el de valoración de fracturas vertebrales. Es de muy baja dosis, es un estudio de pocos minutos y se usa para buscar fracturas vertebrales y se hace en el mismo equipo. Y esto está recomendado en pacientes que hayan perdido más de 2.5 centímetros de altura, que tengan dolor de espalda sin explicación, si hay resultados limítrofes en la densitometría o si la densitometría de columna sugiere una deformidad vertebral o una fractura. Y entonces estas son las curvas que se generan en ese caso. ¿Dónde se mide la densitometría? Como les decía, el estándar de la Organización Mundial de la Salud es el cuello femoral, que es esta parte del fémur aquí cerca de la cadera. Pero también es muy frecuente medirlo en mujeres menopáusicas y hombres en la columna lumbar. Entonces muchas veces se pueden hacer las dos juntas, columna y cadera, y a veces se usa la cadera total, aunque es menos frecuente. Este estudio no requiere preparación, o sea que el día del estudio se puede comer con normalidad. No es importante no tomar suplementos de calcio 24 horas antes del estudio, porque eso sí puede darnos un resultado falso. Entonces, para pacientes que están tomando suplementos de calcio, tienen que suspenderlos todo el día antes del estudio, no lo pueden tomar ni el mismo día. También cuando lleguen se les va a pedir que se cambien a una bata porque hay que retirar todas las prendas que puedan tener objetos metálicos como zippers, botones, broches, etc. Si llevan objetos metálicos con ustedes, digamos joyería, lentes, prótesis dentales que se pueden quitar, monedas, todo eso hay que dejarlo fuera del área del estudio porque podría alterar el resultado. Y es muy importante informarle al médico si recientemente han tenido algún estudio con contraste, ya sea bario o contraste intravenoso para un TAC, por ejemplo. También si han recibido material radioactivo para un gamma. Entonces, si ha tenido alguno de estos recientemente, puede ser que tenga que esperar 10 a 14 días antes de la densitometría. Así que esto es muy importante decirlo cuando se saca la cita para guardar ese tiempo y que no tengamos un resultado alterado. También, obviamente, siempre hay que informar si hay sospecha de embarazo o embarazo, porque como es un estudio con radiación, no se puede hacer durante el embarazo. Y aquí tal vez hago la acotación que muchas veces en los chequeos se incluye la densitometría en mujeres mayores de 40 años, entonces sí puede haber un riesgo de que alguna esté embarazada y eso es muy importante que lo mencionen. Ahora, en cuanto al funcionamiento del equipo, pues hay varias formas de estos equipos, pero el que tenemos en el hospital es algo muy parecido. Tenemos una mesa donde se acuesta el paciente y esto que está acá es el detector. La fuente de rayos X está debajo del paciente, está metida en la mesa, entonces la radiación sale de abajo hacia arriba y este detector que está acá se va a movilizar sobre la zona de interés, eso se mueve y va detectando los rayos X que atraviesan al paciente. Entonces lo que detecta es lo que sale. Aquí los rayos X pasan y ya lo que sale es lo que este detector absorbe y mide. Entonces, básicamente la persona se va a acostar. La posición puede variar dependiendo de la zona que se va a estudiar. A veces puede ser de medio lado, pero generalmente es boca arriba. Y cuando las mediciones son en la columna, se le pone al paciente las piernas en una caja acolchada para que la columna quede plana. Normalmente cuando nosotros estamos acostados, la columna tiene una curvatura y al levantar las piernas se pone más recta y entonces así la podemos ver bien. También cuando se mide en cadera, puede ser que se necesite poner el pie en un sujetador que va a rotar un poquito el pie hacia adentro. Y el equipo lo que hace es enviar rayos X que luego se van a absorber cuando salen del paciente para poder hacer las mediciones. Hay dos picos de energía, hay uno de baja energía, que ese más que todo se va a absorber en la piel, y el otro es el que se absorbe en el hueso. Entonces el equipo le resta lo que queda en la piel a lo que se absorbe en el hueso y eso nos va a dar la densidad mineral del paciente. Entonces aquí, como les decía, el paciente se va a acostar sobre una mesa acolchada para columna, normalmente con las piernas descansando en este cojín acolchado, y cuando es para cadera hay unos sujetadores que hacen que el pie gire un poquito hacia adentro para poder obtener la posición que necesitamos, y el estudio puede durar entre 10 y 30 minutos. Normalmente en nuestra clínica con el equipo que tenemos tarda unos 15 minutos. Puede ser que en algún momento les pidan que sostengan brevemente la respiración y lo más importante es que se queden muy quietos
para que no tengamos borrosidad en la imagen. Los resultados los va a emitir el equipo, que tiene un software especial que con las mediciones, al absorber los rayos X, hace una serie de mediciones para determinar el contenido mineral en las diferentes zonas. Y lo que se hace es que se compara el contenido mineral del hueso del paciente con dos cosas. El primer estándar es con el contenido mineral de adultos jóvenes de 25 a 35 años que sean del mismo sexo, y estos son unas tablas que se generaron ya hace bastante y son las que se usan de forma internacional. Y el otro estándar de comparación es la densidad mineral ósea de adultos de la misma edad y del mismo género del paciente. Entonces, este primero que compara con adultos jóvenes es el puntaje T, y este es el que compara, el que nos da el puntaje Z, el que compara con los pacientes de la misma edad. Entonces, el resultado va a ser la diferencia que hay entre el contenido mineral del hueso del paciente, ya sea con los adultos jóvenes para el puntaje T o la diferencia con adultos de la misma edad y género para el puntaje Z. Si esa diferencia es positiva, quiere decir que el hueso es más fuerte de lo normal, pero si da un resultado negativo, es más débil de lo normal, y entonces ahí el radiólogo lo interpreta para dar un diagnóstico. Puede ser que se requieran controles cada 2 años para poder ver si hay un cambio significativo en la densidad con el tratamiento, ya sea que el paciente empeore o que mejore. Entonces aquí les recuerdo cómo se ve un hueso normal, donde los espacios entre las trabéculas son muy pequeñitos y cuando se va perdiendo hueso se van aumentando. Entonces, si hacemos estudios seriados cada 2 años, podemos saber si el paciente mejoró, empeoró o está estable. En algunos casos, puede ser que se necesite un control en 6 meses, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que toman altas dosis de esteroides o algunas otras condiciones donde el riesgo de perder masa ósea de forma rápida es alto. El examen lo va a hacer un tecnólogo, que es un especialista en imágenes médicas, y el estudio lo va a reportar un radiólogo, que es un médico especialista en imágenes. Entonces, con los datos que el equipo proporciona, nosotros hacemos los informes. En cuanto a los riesgos, es un estudio seguro y rápido que no requiere anestesia. La cantidad de radiación que se usa es muy pequeña, es menos de la 10ª parte de la dosis que se recibe cuando se toma una placa, cualquier tipo de placa, y es menos de lo que se recibe de radiación en un día en la vida, porque nosotros estamos expuestos a radiación en el día a día, eso es radiación natural. Y en el caso de la densitometría, la dosis que da este estudio es menos que la radiación que nosotros acumulamos con un día de vida. Es el mejor método para diagnosticar osteoporosis y estima de forma certera el riesgo de fractura. Le ayuda a los médicos tratantes a decidir qué pacientes requieren tratamiento y también monitorizar los efectos de ese tratamiento. Después del estudio no va a quedar ninguna radiación en el cuerpo y la dosis de radiación de la densitometría usualmente no genera ningún efecto secundario. Tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no es que predice quién se va a fracturar, pero sí estima el riesgo de fractura, o sea, qué personas tienen más riesgo de fracturarse. Determinan también quién requiere tratamiento, pero la utilidad es limitada en algunos casos. Por ejemplo, pacientes que tengan deformidades severas de columna, que hayan tenido cirugías de columna previas o que presenten fracturas vertebrales compresivas o artrosis que puedan interferir con los resultados. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven estas imágenes, esta vértebra de acá está muy pequeña y se ve más blanca. En este caso no se ve más blanca porque tenga más contenido mineral, sino que al aplastarse, las trabéculas se comprimen, como que se apelotan, digámoslo así. Entonces, esto nos da un aumento falso en la densidad y en esta persona que tiene una osteoporosis, el equipo podría interpretar que esta vértebra está normal y es por la compresión de las trabéculas que quedaban. Entonces, nos puede dar una medida falsa. Igual acá en este paciente que tiene barras metálicas porque está operado, entonces también podríamos tener alteraciones en la medición. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se puede escoger un sitio diferente de medición o podríamos pensar en hacer densitometría por TAC o algún otro método. Las densitometrías de seguimiento es ideal que se hagan en el mismo centro y ojalá con el mismo equipo para tratar de que los resultados sean lo más reproducibles posibles. Y eso sería lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Acá tenemos de hecho una consulta de Katy Cordero. Dice, buenos días, yo tengo una Steris L5S1.
osteofitos en la C5 y C6 y espondiloartrosis y una luxación en el coxis. ¿Sería recomendable hacerme una densitometría? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en los casos de artrosis muy severa sí puede dar resultados falsos. Ahí lo recomendable cuando el técnico antes de hacer el estudio, las listesis normalmente no afectan. Cuando el técnico va a adquirir las imágenes, primero el equipo adquiere una imagen de la columna lumbar. En ese momento el técnico puede darse cuenta si hay una artrosis muy severa, por ejemplo, o alguna otra condición en la columna, ya sea una fractura compresiva o algo que el técnico piense que el equipo no va a lograr una medición adecuada. Entonces, si es así, el técnico busca a uno de los médicos, nos comenta la situación y entonces ahí decidimos si no mejor usamos otro foco, por ejemplo, un antebrazo o la cadera, pero no es una contraindicación. El paciente puede perfectamente, y usted en este caso puede acudir a hacerse la densitometría y ya en el momento, después de hacer el escaneo, ahí valoramos la severidad de los cambios y si se requiere hacer en otra zona, se puede hacer perfectamente. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, una femenina de 36 años que padece de hipotiroidismo y ha tomado propiltiuracilo por 7 años, ¿qué edad se puede iniciar con estos estudios? Normalmente, como el hipotiroidismo, cuando la sustitución de la hormona tiroidea no es en dosis muy altas, porque hay que ver los requerimientos del paciente. Si el paciente tiene dosis muy altas de hormona tiroidea, sí pudiera ser que hiciera una pérdida acelerada de masa ósea, pero si es una dosis normal, la paciente en este caso y la persona que pregunta podría empezar a hacerse los controles según los criterios que vimos al inicio. O sea, si no tiene una dosis que al endocrinólogo le dé una alerta de que el riesgo de pérdida de masa ósea es alto, normalmente pueden seguir el control usual, o sea, como el resto de la población. Ahí el endocrinólogo es la persona indicada para preguntarles si, porque nosotros no conocemos la dosis, si está en un rango de riesgo o si puede esperarse, digamos, porque si no estuviera en ese rango de dosis muy altas de sustitución de hormona, entonces entraría como el resto de la población normal. Muchas gracias, doctora. Acá doña Yolanda nos consulta que si es posible que una osteoporosis pase a ser una osteopenia. Perdón. Es que más bien es al contrario, la osteopenia es la fase temprana y ya osteoporosis generalmente es una pérdida severa donde ya la persona ha tenido fracturas por la osteoporosis, por la osteopenia. Entonces, más bien la osteopenia es la fase más severa y si la persona toma tratamiento, lo que uno espera es que más bien mejoren el contenido mineral, o sea que sí podrían pasar de osteoporosis a osteopenia por mejoría. Y eso es lo que uno quisiera, que estos pacientes se traten y puedan mejorar su densidad mineral. Y para eso es que hacemos los estudios control. Pero entonces, para aclararles, normalmente la osteopenia es lo más leve y la osteoporosis es ya una pérdida más severa. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá nos dicen una osteoporosis, ¿qué tan reversible es? Y una vez de alta acá, ¿cuánto es bueno que lo controle, los controles posteriores? Esto en una mujer de 63 años. Bueno, normalmente los controles hay que valorarlos de paciente a paciente, entonces hay que trabajar muy de la mano con el médico que está viendo al paciente, con el médico tratante, ellos son generalmente los que indican los controles. El protocolo, como les mencioné en la charla, es cada 2 años, pero hay condiciones especiales del paciente y eso hay que verlo con cada uno, dependiendo de cuáles son los factores de riesgo que tiene, también la historia, si son pacientes que ya han tenido una o varias fracturas, y qué tratamiento estén llevando, pues ahí podemos hacer los controles más seguidos, pero eso depende del caso y lo valoramos de manera individual. En condiciones normales, si la persona está llevándose un tratamiento, solo hace chequeos, pues se puede hacer cada 2 años. Algunos paquetes de chequeo lo incluyen cada año, eso varía un poquito y en personas que son, digamos, en condiciones normales, eso lo pueden hablar con el médico que los refiere. Muchas gracias, doctora. Nos consultan. La T y la Z es un parámetro para ver si estoy bien o mal. Me hice una densitometría y tengo los resultados y quisiera saber cómo estoy o qué médico me lo puede interpretar. Bueno, lo normal es que donde se la haya hecho se lo pasen a un radiólogo para el reporte. Eso sería lo usual, pero también si usted se lo lleva a un endocrinólogo, muchas veces los endocrinólogos y algunos otros especialistas también las pueden leer, pero normalmente cuando se hacen estos estudios van con el reporte del radiólogo. Y como les decía, sí, correcto, hay que usar los dos parámetros, el T que compara con la gente joven sana
y el Z que compara con adultos de la misma edad. O sea, usamos los dos parámetros para hacer un diagnóstico. Y si, bueno, sería preguntar en el centro donde se la hizo si no se acompaña de interpretación o llevárselo a un endocrinólogo, tal vez, si no fuera que el radiólogo no lo reportó. Perfecto. Doctora dice, ¿es reversible la osteopenia a los 45 años con buena dieta, tomando calcio y haciendo ejercicio? Claro, o sea, uno esperaría también que a esa edad no haya una osteopenia muy severa, pero todo lo que sea ejercicio, comer bien y en ese caso indagar sobre suplementos, eso sí con el médico. Yo nunca insto a los pacientes a que utilicen suplementos por su cuenta. Es mejor que lo hagan de la mano del médico tratante porque los mismos suplementos pueden tener algunas consecuencias y es importante que sea de la mano de un médico, pero claro que eso es totalmente mejorable. O sea, uno ve incluso en pacientes con cuadros más severos y mayores que tienen enfermedades específicas que con el tratamiento logran mejorar. Y el ejercicio bien hecho es muy importante porque cuando uno le pone carga al hueso, eso estimula la producción de hueso. Entonces la gente muy sedentaria tiende a tener pérdidas importantes de la mineralización ósea, así que mantenerse activo es algo muy importante para que las trabéculas se mantengan sanas. Doctora, muchísimas gracias. Para el momento no nos han ingresado más consultas, pero sí aprovechar para agradecerles a todas las personas que se conectaron y también decirles que este video va a estar a partir de mañana en los canales principales del hospital, tanto en Facebook como en YouTube, para que ustedes lo puedan compartir, incluso lo puedan volver a ver. Doctora, agradecerles su participación. Muchísimas gracias, espero que les haya ayudado a aclarar algunas dudas y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.